Pasamos ahora a la difusión facilitada y el transporte activo que tenemos resumidos en este primer esquema. La difusión facilitada consiste en el pasaje de solutos en la misma dirección que la difusión simple, o sea, de donde están en mayor concentración hacia donde están en menor concentración. La diferencia es que en la difusión facilitada, la membrana tiene una molécula transportadora que se ocupa de realizar ese transporte con mayor velocidad o con mayor eficiencia que la difusión simple. En la difusión simple, la membrana no hace nada, simplemente deja pasar por los poros. Por otro lado, en el transporte activo, para comparar en este esquema inicial, la molécula de soluto atraviesa la membrana en la dirección inversa a la difusión simple y la difusión facilitada. O sea, la molécula va de donde está en menor concentración hacia donde está en mayor concentración. Esto, lógicamente, va en contra de la ley de la difusión y lo realiza una proteína que tiene la membrana que se denomina bomba, que ejerce un trabajo, por lo cual necesita energía, para hacer ese transporte en contra de la corriente normal. Con respecto al transporte activo, en este dibujo apreciamos que el transporte activo se realiza en un sentido inverso al de la difusión simple y de la difusión facilitada. De modo que una sustancia, una molécula, atraviesa la membrana desde la zona donde está en menor concentración hacia la zona donde está en mayor concentración. De esta manera, nos damos cuenta que el transporte activo no puede ser efectuado por una ley física ni en forma espontánea, sino que tiene que haber un mecanismo que se ocupe de forzar el pasaje de una molécula en contra de lo que espontáneamente tiende a realizar. El mecanismo que tiene la membrana para realizar el transporte activo se denomina bomba, de la cual hay muchos ejemplos. Una de las más conocidas es la bomba de sodio-potasio. Esa bomba requiere un trabajo físico y por lo tanto consume energía. En este esquema vemos la comparación entre el transporte activo a la derecha y la difusión facilitada a la izquierda. En ambos casos hay una molécula en la membrana que se ocupa del transporte. Esa molécula es una proteína que atraviesa la membrana, pero en el caso del transporte activo, la molécula es captada desde la zona donde está en menor concentración y es forzada a dirigirse hacia la zona en la cual está en mayor concentración. Mientras que en la difusión facilitada, la molécula va en sentido inverso. El transporte activo necesita energía para funcionar. La difusión facilitada no necesita energía en forma directa, por lo menos. Aquí tenemos nuevamente ilustrado ese concepto. Donde vemos que el gradiente electroquímico, o sea, el sentido espontáneo de pasaje de las moléculas, en este caso sería este que marca la flecha, de mayor concentración a menor concentración. Y en el transporte activo se produce el pasaje en el sentido inverso a ese gradiente,
se necesita energía y lo realiza una molécula, una proteína de la membrana que se denomina bomba. Con respecto a los mecanismos de pasaje de una molécula a través de la membrana plasmática, habíamos dicho que podían ser sin modificaciones de la membrana vista al microscopio o con modificaciones. En el caso del pasaje con modificaciones de la membrana, tenemos que la incorporación de una sustancia a la célula atravesando la membrana plasmática, pero con modificaciones de la misma, se denomina endocitosis. Por medio de la endocitosis, la membrana plasmática se invagina y en esa invaginación se mete la partícula que tiene que ser fagocitada o endocitada. Luego se forma esta vesícula con la partícula en el interior y esa vesícula va a ser atacada por unos organoides que tiene la célula que se llaman lisosomas, los cuales van a digerir la partícula que fue incorporada. Finalmente, vemos como la partícula que fue incorporada resulta destruida por la acción de esos lisosomas. La partícula a incorporar puede ser un sólido o puede ser un líquido o bien un sólido disuelto. Si la partícula a ser incorporada es una partícula sólida, el mecanismo por el cual se incorpora se llama fagocitosis. Es el caso de una célula que se come, metafóricamente hablando, una partícula sólida, como puede ser una bacteria, como puede ser un virus o alguna sustancia propia o extraña del organismo. Fagocitosis. La vesícula que se forma se llama vesícula de fagocitosis. Mientras que si la sustancia a incorporar es un líquido o una solución, entonces el mecanismo se denomina pinocitosis. El mecanismo es similar al de la fagocitosis. Y si se trata de un líquido simplemente, se denomina pinocitosis de fase fluida. Mientras que si lo que se busca incorporar es algún soluto que se encuentra disuelto en ese líquido en forma específica, hay otra variante de la pinocitosis, que es la pinocitosis mediada por receptores, que son temas que veremos más adelante. Aquí tenemos una célula que está fagocitando dos partículas grandes. Esta célula es una célula especializada en la fagocitosis. En el caso de los mamíferos, incluyendo el humano, la fagocitosis la realizan solamente algunas células del cuerpo, no todas, mientras que la pinocitosis la realizan todas las células del cuerpo. Es un mecanismo normal del funcionamiento de cualquier célula. La fagocitosis la realizan las células especializadas, como son los neutrófilos, que son glóbulos blancos de la sangre, y los macrófagos, que son células del tejido conectivo especializadas justamente en la fagocitosis. Efectúan este mecanismo de fagocitosis como medio de defensa frente a sustancias extrañas. Aquí vemos una bacteria que está siendo fagocitada por una célula. La rodea con prolongaciones, se produce esta invaginación de la membrana plasmática de la célula, por medio de la cual se va tragando, entre comillas, a la bacteria. Aquí tenemos también una célula
que está fagocitando a una bacteria. Y en esta imagen siguiente, como la bacteria está siendo totalmente incorporada a las células. En este caso la fagocitosis tiene una proporción enorme. Lo habitual en las células de los mamíferos es que fagociten partículas no tan grandes. En el caso de la pinocitosis, que era la incorporación de partículas líquidas o de soluciones, mencioné que podía realizarse por dos mecanismos. Uno es la endocitosis de fase fluida y otra se llama endocitosis o pinocitosis mediada por receptores. En ese caso, también en la incorporación de líquidos se forma una invaginación de la membrana plasmática en la cual queda el líquido que va a ser incorporado y luego esa invaginación se profundiza, se cierran los bordes y queda formada una vesícula, en este caso llamada de pinocitosis. Aquí vemos cómo se va cerrando esa vesícula de pinocitosis hasta que finalmente queda totalmente cerrada y se forma esta vesícula con la sustancia líquida a incorporar en su interior. Estas vesículas que se forman de pinocitosis, cuando la pinocitosis es la llamada mediada por receptores, estas vesículas quedan rodeadas por una proteína por fuera que se denomina clatrina y son llamadas vesículas recubiertas de clatrina. Aquí tenemos, visto con el microscopio electrónico, esa vesícula de pinocitosis recubierta con clatrina. Esta que está por fuera es la clatrina, es una proteína. Y esto que está aquí es la sustancia que fue incorporada a la célula por este mecanismo. Es un mecanismo muy complejo, lo realizan todas las células y va a ser analizado oportunamente. Este es un esquema de esas vesículas recubiertas. Esta es la molécula de clatrina. Como se ve, son bastante complejas y lo que logran estas vesículas recubiertas es fagocitar estas partículas por medio de su unión con una serie de receptores que vemos dibujados aquí.